Rogelio Cabrera, usted en la vida política ha participado electoralmente a través de la lista 20, pero últimamente, pero no siempre dentro del mismo lema. No, cambié el lema. Cambié el lema una vez cuando decidí irme del lema, me fui para el Frente Amplio. Pero usted a sí mismo siempre ha tenido una definición, se considera vallista. Toda la vida, toda la vida. Era y soy. Se considera vallista. Ah, soy un hombre vallista. Libre pensador. Libre pensador. Libre pensador, porque el vallismo también se creó, se desarrolló, tuvo sus genes dentro de la anarquía, que no es la que venía de Europa. Se habla mucho de que se permitió incluso la llegada de muchos referentes anarquistas de Europa a través del gobierno cuando estaba Valle. Y esto era para buscar una forma de equilibrio en la situación social. ¿Usted lo ve así? O sea, ¿cómo lee esa parte de la historia en el cual se desarrolló el movimiento sindical en Uruguay con clara participación del anarcosindicalismo o los anarquistas que practicaban el sindicalismo? Escúcheme, yo no soy ningún profesor de historia. Yo conozco el tema, vuelo de pájaro, pero le puedo decir que Valle protegía a todo pensador, jamás persiguió a nadie. Y la anécdota más importante que hay de Valle, que ignorada por mucha gente, fue que un día se le escapó un emigrante que venía y en la aduana le dieron larga, le dieron salida al barco, y se enteró Valle y lo hizo dar vuelta cerca de Río Janeiro, para atrás, y desembarcó y era un viejo anarquista. Y Domingo Arena era anarquista hasta la médula, y lo decía públicamente. Y Grauer era medio anarquista y decía que había que subsidiar al obrero trabajador, al que es explotado toda la vida, cuando hacía una huelga. Entonces esa es la esencia del vallismo. Entonces, ¿qué me viene a mí con otros vallistas que dicen que son vallistas? No son vallistas, no son vallistas, son oportunistas y no me canso de decirlo y lo digo públicamente donde me encuentre, en cualquier lugar que me encuentre. Porque no es correcto, es una barbaridad lo que está haciendo el Partido Colorado. Fagocitó al vallismo. Y los que quedan no han hecho, pero jamás. Fíjese lo que pasa ahora. Fíjese lo que pasa ahora. Resulta que estamos contentos, parecería, con los dirigentes vallistas que vienen de Montevideo. Todos se proclaman al Senado. Todos son espíritus de ambiciones de ser candidato a presidente. ¿Y cómo es el tema? ¿Y cómo es el tema? Que todos son candidatos y nadie protesta de que estamos pagando sueldos de hambre. ¿Y cómo es posible? Cuando el obrero siempre fue protegido por don José María Ordóñez. Jubilaciones de hambre. ¿Y cómo es posible? ¿Y dónde? ¿Y a qué vienen? Perdónenme la expresión. ¿Y a qué vienen a Paysandú? ¿A qué vienen a Paysandú? A criticar al Frente Amplio. Y yo no sé de sobra. ¿Qué me van a enseñar a mí? Perdóname la petulancia, bófano querido. Pero no se puede tomar a la gente como si fuéramos todos analfabetos. Algunos podrán hacerlo. Pero ¿qué me vienen a hablar? Que tengo que ir a una reunión y viene el señor de Montevideo y habla contra el Frente Amplio. Y sí, ya se de sobra. El tema es qué salida le encuentra ese señor a los problemas que se sufre el país. En ese planteo de la salida, Cabrera, al haber tenido la oportunidad de entrevistar a distintos referentes del Partido Colorado, hay algunos que dicen que dentro del vallismo se optó por una línea liberal y no por aquel estado de bienestar que pregonó en un principio. ¿Usted lo comparte? Claro, comparto todo. No sé. Yo lo que sé es que el vallismo es la mejor ideología que tenemos nosotros. Anterior al comunismo y al socialismo, ¿no? Anterior, pues las raíces del vallismo están en otros lugares anteriores al comunismo, al Partido Comunista y al Partido Socialista. Y yo no soy anticomunista, mire que yo no manejo el trapo sucio del anticomunismo. Pero el vallismo es anterior, porque el vallismo nace allá, en los pueblos arcaicos nuestros, en los pueblos primitivos. Ahí nace. Cuando las sociedades creadas por los que vivían en aquella época, crearon sociedades sin lo mío y sin lo tuyo. Ahí arranca el vallismo, la justicia social. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Actualmente renunció el otro día el ex secretario general del Partido Comunista, del Partido Colorado, que ni sé ni cómo se llama, Cardoso. Y dice, nosotros somos socialdemócratas. Entonces yo le debo decir a ese buen amigo que es una falacia, está mintiendo. Debo ser más cortés con el hombre, está faltando la verdad. No es correcto, no sabes nada de lo que es Valle, de lo que es el vallismo. La socialdemocracia es otra cosa, el neoliberalismo es otra cosa. Entonces ustedes son falsos vallistas, neoliberales o socialdemócratas. Si pueden vender el alma, la venden el alma. Y no protegen al trabajador. Están creando una sociedad que a mí no me interesa crearla. Y no tiro piedras, ni rompo vidrio, no tengo nada que ver. Hablo con mi pensamiento. El que lo quiera aceptar, que lo acepte. Es libre. Usted, Cabrera, siempre cuando hace referencia a estos temas, tiene una vocación a la historia de este país, a lo que fue... Perdón, no entendí bien cómo... Siempre, usted habló de los pueblos originarios, de una forma de vida, siempre hace una referencia histórica, seguro, que en este caso lo plantea, va más allá de lo que formalmente apareció la propuesta de comunismo y socialismo. Pero usted... Porque lo tomaron de ahí, Carlos Marx lo tomó de ahí, Lo tomó de ahí conversando con los iroqueses de Norteamérica, con Morgan, un antropólogo famoso. Lo tomó de ahí. Carlos Marx y Federico Engels tomaron el comunismo de ahí, los pueblos originarios de acá de América del Sur. Entonces, y el vallismo lo toma de acá a través de Artigas. ¿Usted de dónde cree que salen las instrucciones del año 13? Un verdadero fabuloso documento. ¿De dónde sale? Del contrato con los pueblos originarios, con los indios. Pues no olvidemos que Artigas, cuando era jovencito, convivió con los indios. Y un talento sobrenatural de Artigas captó la justicia social. Que la justicia social enraba todo, todo quiere decir. Porque donde no hay vivienda, falta justicia social. La vivienda se ha transformado en una simple mercancía, y no es mercancía. ¿Qué va a ser mercancía? Donde falta plata para comprar un libro, no hay justicia social. Donde falta para comprar un diario todos los días, falta justicia social. Donde los sueldos son de hambre, las jubilaciones de hambre y todo lo que más. En esta sociedad que hay un fuerte descreimiento, que a veces se reflejan esas estadísticas que dicen que votan en blanco, votan anulado. ¿Hay oportunidad para hacer un planteo vallista, teniendo en cuenta que la gente empieza a descreer en la clase política, en el sistema político y por supuesto las discusiones de ideas hace mucho tiempo que están ausentes? Yo veo muy difícil eso, porque lo que yo conozco de Paysandú lo puedo traspolar para el resto del país. Entonces, si pasa aquí en Paysandú, va a pasar. La conducta humana es universal. Entonces, yo conozco el Partido Colorado en Paysandú, no conozco el lema Partido Colorado, porque todos se sienten colorados. Partido Colorado, y no es el Partido Colorado, es el lema Partido Colorado, es un lema, el Partido Colorado es un lema, el que triunfó en el lema es su lema vallismo, que lo creó don José Valle Ordóñez. Entonces cuando acá se habla del Partido Colorado, están cometiendo un error, un craso error, terrible error de interpretación. No saben, y no es ofensivo no saber. No es ofensivo, hay que ocultar el tema para aprender. Porque el Partido Colorado no es ninguna solución, no puede haber solución. La solución es el vallismo. Ahora usted hable con los dirigentes de Paysandú, hable. Son 4, 5, 10 dirigentes de Paysandú. A ver qué son del Partido Colorado, le dicen todos. Y nadie le dice vallista. Ahora todos se disfrazan de vallistas, como se disfrazó Terra, como se disfrazó Bordaberry, el padre de este muchacho senador, como se disfrazó Pacheco Areco. Todos son vallistas. Pero en el fondo no son vallistas, son colorados. Y le retomo un poco la pregunta en ese espacio, ¿no? Primero el sinceramiento de qué son, pero en ese espacio, en el espacio de la vida política de este país, ¿es posible, hay lugar para que el vallismo vuelva a ser una opción?
Yo, le digo por el descreimiento que hay en la gente. Hay un descreimiento fabuloso. Ahora, yo sé que los líderes no se forman solos. Los líderes los forman los pueblos. Porque es un error creerse que el líder se forma el solo. No. El que forma el líder es el pueblo. En su momento el pueblo va a volver a crear un dirigente de aquella categoría histórica que tuvo don Luis Valle, que fue el último ballista que hubo en Uruguay. Algún día el pueblo, dentro del Partido Colorado, del lema Partido Colorado, va a surgir otro ballista, un auténtico ballista. No sé quién podrá ser. Yo por ahora no lo vislumbro a nivel nacional. Tal es así que nosotros votamos a nivel departamental. No queremos darle un voto. ¿A quién le vamos a dar un voto? ¿A quién le voy a dar un voto? Si no son ballistas. ¿A quién le voy a dar un voto? ¿A quién le puedo dar un voto? Nosotros queremos votar, queremos que se forme algún dirigente ballista. Algún dirigente ballista. Ahora, el dirigente ballista, ¿cómo lo puede ver el pueblo? Y cuando el hombre aparezca públicamente a decir que él no tiene intereses creados, que su conducta indica que no tiene intereses creados, que va a decir, no puede haber un salario mínimo de 2 vintenes, tiene que haber un salario mínimo de media canasta familiar, querido Bófano, para el jubilado y para el trabajador. Entonces la reacción, los intereses creados, no, pues usted quiere fundir la intendencia, ¿cómo va a poner un sueldo en media canasta familiar? No fundís a nadie. Tiene que ser buena distribución de la riqueza del país. Distribuir correctamente, no permita la concentración de la riqueza cada vez en pocas manos, como acá. ¿Cómo que acá en Paysandú? ¿Qué ha pasado en Paysandú? ¿O acaso no se ve la concentración de la riqueza en pocas manos acá en Paysandú? De repente se transformó una sola empresa dueña de todo el supermercado. ¿Y la tierra? La forestación, por ejemplo. Y la forestación es lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar de manera de pensar, porque no se ha enseñado a pensar la gente. Se le ha indicado a la gente lo que tiene que pensar. Y la gente tiene que saber pensar por sí mismo. Y esos errores se pagan caro, porque es una barbaridad. Por ejemplo, hablando del tema de la enseñanza, ¿cómo puede ser posible que todavía estemos hablando del 4%, el 5% o el 6% del Producto Bruto Interno? Hay que llegar al 10%, hay que llegar al 10% del Producto Bruto Interno, si no, ¿qué clase de enseñanza vamos a tener? Con liceos muertos de hambre, con ventanas rotas, no hay escuelas industriales, hay un cupo, pero ¿cómo? La etapa más elemental del muchacho joven se aprende un humilde oficio para defenderse dentro de 20, 30 años o 10 años en su vida. Ni eso puede aprender, ni eso puede aprender. Yo estoy diciendo, hace rato estoy diciendo, que el Frente Amplio en el gobierno nos está dejando un presente griego terrible y que nosotros no podemos anular ese presente griego conversando de esos temas. Yo no estoy para hablar contra el Frente Amplio. Yo sé que hay corrupción, como nunca, que Sandí lo que hizo, lo que no hizo, la de Topolán, que le quiere pagar $13.000 por mes, que violan la Constitución, todo. Yo quiero hablar de salidas del pueblo, de salidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para combatir esta terrible carestía que hay? ¿Qué hacemos? Se debe consumir menos carne. Yo no conozco las escuelas, las estadísticas, menos carne. Menos diario, obviamente, como eso con un amigo en Canillita, amigo toda la vida. Y me comenta que cada vez venden menos diario. Rogelio, para esa salida se necesita la participación del pueblo. Obviamente. Ahora, el pueblo cada vez participa menos. Cada día, volvemos con lo que comentábamos al principio, está un poco descreído del sistema político o de lo político. ¿Y sabe por qué cada vez interviene menos el pueblo? Porque no hay plata para la enseñanza. No hay plata para la enseñanza. Entonces los dirigentes nacionales, los que dirigen el país,
llámese Frente Amplio, llámese Parlamento, no dan plata para la enseñanza. No dan plata para la enseñanza. Entonces, si no hay enseñanza, ¿cómo querés que la gente intervenga? ¿Ah? ¿Cómo querés que la gente intervenga? Si la gente todavía está con el Partido Colorado, el Partido Nacional, usted es un desastre. ¿Qué ha dicho la calle Pau para ir primero en la encuesta? ¿Qué ha dicho la calle Pau? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Larrañaga para estar en un partido que va primero en la encuesta? ¿Qué ha dicho? No han dicho nada. ¿Y qué ha dicho el Partido Colorado? Nada. Ahí está que el lema Partido Colorado está en el 6%. Escúchame, y va a la extinción, va camino a la extinción. Va como decía Tom Bee, el famoso escritor inglés. Los pueblos de repente toman caminos equivocados y terminan en la barranca. Se desbarrancan. Y el lema Partido Colorado está en ese camino. Está en ese camino, porque no son vallistas, y no ofendo a nadie, digo la verdad, digo lo que pienso, sin insultar, sin nada, digo lo que pienso. No hay vallismo y no hay vallismo, querido amigo. Y esto, por más que lo repita, no es deshonroso para nadie, ni insulto a nadie, no señor. Tenemos el lema Partido Colorado. ¿Pueden venir al lema Partido Colorado? Bueno, venir como colorado, no como vallista. Porque el vallismo es otra cosa. El grupo nuestro tiene un grupo muy chiquito, muy chiquito. Pues somos 400, 500 correligionarios que votamos. No le puedo decir que todos, pero la plana mayor, los dirigentes, lo tenemos recontra claro, no claro. ¿Y por qué votamos a nivel departamental? ¿Por qué? ¿Por qué yo le voy a dar el voto a un señor de Montevideo para que se acomode él? Con 300, 400 mil pesos por mes, mientras el tipo permite o se calla, que otorga. Que el que otorga es igual que el otro, ¿eh? El que otorga una jubilación de 11.000 pesos. 11.000 pesos. Yo estoy jubilado que gano 11.000 pesos, ¿a qué te le recibo? 11.000 pesos por mes. 11.000 pesos por mes, ¿qué querés? ¿Que coma? Yo tengo esta casa que no es mía, es de mi señora. Si no sabe dónde vivía yo, del P3 10 cuadras para allá. Ahí tendría que ir a vivir. Y tengo que decirlo públicamente porque es la verdad. Y si no fuera por mis hijos, que más o menos se defienden en sus trabajos, no podría comprar el diario. Entonces hay que decir la verdad en la vida. Vos sabés que la honestidad te indica el camino. Te indica el camino. Te dejas de joder, candidato a diputado, candidato a edil. Candidato, pero ¿para qué mierda querés? Perdóname la expresión, ¿para qué querés ser candidato? ¿Para qué querés ser candidato? Como cuando a mí me llevaron de edil cuando tenía 20 años, acá en Paysandú, 30 años, 20 y pico de años. ¿Y para qué fui edil? ¿Para qué? Pero usted tuvo una contribución muy importante como edil, en particular lo que fue el otorgamiento de la línea. Sí, pero fue posterior, años después. Pero al principio era un pobre analfabeto político. Y hay que decirlo, mi amigo, y no sentirse ofendido con uno mismo. Porque uno es un proceso, no es una cosa quieta, no es estático, es evolutivo. Y yo cuando estaba en la Junta Departamental, creo que fue la etapa final cuando le estaba dando una mano al senador Terra, allá en Montevideo. Un día me tuve que ir de Paysandú, estaba pelado, no tenía medios económicos. Yo nunca fui empleado, Bósforo, ¿eh? Ya que nunca pedí ningún empleo en mi vida. Nunca me prendí de ningún diputado por internet para que me dé un empleo. No, señor. Yo sé lo que es dirigente político y me la jugué yo solo. Y nunca empleé a un hijo mío. Jamás. No practico el nepotismo. Entonces yo nunca me dediqué a ganar mi vida con mis propios medios. Vendía libros, vendía casa, vendía esto, vendía un termo, vendía. Entonces un día estaba esto. Después me fui a Montevideo. Allá pusimos con mi mujer una pensión. Una casa grande, la alquilamos con la garantía de mis hermanos. Aquí una casa grande, pusimos una pensión. Y ahí iban los muchachos estudiantes de acá de Paysandú. Iban 5 o 6. Y ya estábamos nosotros. Y pudimos hacer estudiar a los hijos. Y nada más que eso. Una vida muy
muy tranquila, económicamente muy tranquila. Y bueno, y así es todo eso. Y no sé de qué estaba hablando. Porque no, le pregunto lo siguiente, más allá de que usted vendía libros, entre otras actividades que hacía, usted tiene su biblioteca y también es lector de libros. Y en particular, usted lee mucho de historia, ¿no, Cabrera? Obviamente. ¿Qué lo motiva a usted, por ejemplo, a leer libros de historia, o en este caso de artiguismo, o libros vinculados a la historia del vallismo en este país? ¿Usted hace lecturas distintas? O sea, ¿pasan los años y lee algo distinto en algo que ya leyó antes? Totalmente de acuerdo. O si no, repaso lo que he leído. Por ejemplo, yo tengo un libro acá, lo tengo en el escritorio siempre acá. A ver si está. No, ahora no está. ¿O está? Acá está. Este libro que tengo acá yo se llama Después de Artigas. Después de Artigas es de Lucía Sala de Turón, creo, Nelson de la Torre, Lucía Sala de Turón y Julio Carlos Rodríguez, este librito, Después de Artigas. Entonces, ¿qué me entero yo acá? Con documentos, la historia, historiador. ¿Qué me entero? Me entero que la reforma agraria que hizo Artigas, a los donatarios les entregaba un título de propiedad de la tierra, ¿no verdad? Usted tiene, está, Macanón, le repartió la tierra a todos los patriotas y les dio el título de propiedad. ¿Qué pasó con ese título de propiedad? Cuando se oficializa el Estado uruguayo, la primera presidencia de Rivera, la justicia desconoce el título de propiedad firmado por Artigas y conoce el anterior, el de los españoles. Escúchame, hasta eso hicimos. Ahora, ¿por qué no nos enseñan eso? Bueno, pero el reconocimiento de Artigas fue muy reciente, es decir, la visión de Artigas y el artiguismo es más reciente. En esa época Artigas era rechazado. Había una relación entre el Estado y determinadas clases sociales que llevaban a que de hecho lo confrontaran y lo expulsaran a Artigas. Pero había una conducta de los que estaban ahí. Había una conducta que no era reconocer la propiedad de la tierra de los patriotas, que fue reconocido por el pueblo a nivel universal, puede ser, y evidentemente es así, pero hay una conducta previa. ¿Cuál es? El dirigente, que se llamó Rivera, el primer presidente de los orientales, que no estaba de acuerdo con que Artigas diera que estuvieran los donatarios, que así se le llamaba a los patriotas. Ese es el temita. Y como eso, la historia fue mal enseñada. Entonces uno se ha pasado gritando, diciendo una cosa, y resulta que era otra. Cuando uno, a través de la lectura, se da cuenta de eso, y como uno presume que es honesto, tiene que decir la verdad. ¿Por qué voy a seguir mintiendo yo? ¿Por qué voy a seguir mintiendo lo que me dice fulano, mengano? Si a lo mejor lo que me dice fulano, mengano es toda mentira. Es toda mentira. ¿Por qué voy a conmemorar el Día de la Raza? Ayer o no sé. ¿Por qué voy a conmemorar? Si el día que vinieron los españoles acá cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Mataron a indios como locos. A los aborígenes. Entonces yo no sigo mintiendo. Y no sé si esto... No sé qué pasará con la gente. No sé. Si la gente lee, si la gente entiende o no entiende. Ese es un tema interesante, es un tema mío interesante. Hasta dónde la gente es tan honesta para zafarse de los intereses creados. Cabrera, cuando la gente vota, puede tener dos motivaciones. O votar porque entiende que hay una propuesta que es la mejor para la gente, o votar una propuesta porque es la que entiende le va a beneficiar a él en forma personal. Ese egoísmo en la elección, ¿no es parte también de lo que sostiene este sistema en el cual usted denuncia la verdad está oculta? Sí, es así. Es así. No te capaz de eso.
no estoy capaz del egoísmo, no estoy capaz del interés creado de la gente que vota a un señor porque le ofreció un aumento de sueldo o lo va a trasladar para otro lado. Pero hay algo que en los pueblos existe, por sobre todas las cosas, que es la honestidad de la gente. Y cuanto más pobre, más honesto. Yo creo en la honestidad del pobre a muerte. Yo creo en la honestidad del pobre, del indigente, de la clase media, la creo a muerte. Porque son probadamente, se ha probado 1000 veces, que hay gente terriblemente honesta. Terriblemente honesta. No creo en la conducta en torno a la honestidad del que tiene medios económicos. No la creo. No la creo, no la creo y no la creeré jamás. Porque no son honestos. Han sido chorros, han sido ladrones, se han expropiado los dineros que no son de ellos. Se han expropiado. La riqueza está formada en base a chorro, a ladrón, y a robar, y a robar, y a la pobreza de otro. 1000 veces. Ahora, esas verdades algún día se van a reconocer universalmente. Ya lo han dicho los autores. Hay que leer a... Pero ahí, Cabrera, puede haber un quiebre moral en la sociedad. Es decir, la sociedad dice, bueno, ¿para qué ser honesto y trabajador si esto no me va a dar una forma de vida? ¿Y vos no crees que hay un quiebre moral? Sí, eso que sí. Cuando un tipo le paga 2 vintenes a un señor que trabajó toda su vida y se jubila con 7.000 pesos, 8.000, no tiene una inmoral brutal ese parlamentario, ese ejecutivo del país, ese ministro de no sé qué categoría, de no sé qué rama, cuando le paga eso. Los otros días anunciaba Murro, voy a aumentar a los jubilados mínimos. Oh, sí, porque pagamos lo mínimo en la región, la más alta, mínimo. Le pagan 7 vintenes a los pobres jubilados. ¿Y por qué miente Murro? Murro es un gran mentiroso y gran prepotente. Prepotea a los dirigentes sindicales, a algunos, porque el PCNT no hay necesidad de prepotearlo, porque el PCNT integra el gobierno. El gobierno se llama, y está integrado por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio como partido político, por el PCNT como organismo social y por la masonería que aporta el gran capital. Eso hay que sacárselo de la cabeza, que es así. Y si no, anda a Montevideo y le vas a ver a Salgado, el multimillonario, dueño de todo el transporte del Uruguay, ahí al lado del presidente, es el asesor de otro masón que es Tabaré Vázquez. Entonces esa gente se nos ha metido en el gobierno. Bueno, pero esto es de público conocimiento, pero estos sectores, y en particular del gobierno, tienen el respaldo y el apoyo del Partido Comunista y el Partido Socialista. Sí, señor. Entonces uno reflexiona, en un discurso anterior no hubieran sido apoyados, sin embargo, uno se pregunta realmente qué es lo que apoya, ¿no? Bueno, y así pasó con el Partido Comunista Uruguayo y con el Partido Socialista. A ustedes lo siento hablar, a ustedes de repente se escucha con un muchacho del Frente Amplio, que integra el Frente Amplio, usted, no, ¿cómo vos le vas a hacer una indicación? Vos no podés hablar. Pero el Partido Comunista no tiene nada que ver con lo que era antes, pero nada que ver. Nada, ha sido una atrocidad lo que han cometido. El Partido Socialista otro tanto. Y la gente que es del Frente Amplio se cree que son superdotados porque son de izquierda. Y lo dicen a cada rato, pero usted es de derecha, señor. Y te categoriza a la gente así. Ellos son los honrados, los honestos, y son una manga de malandros que venden todo el país, que le pagan a la gente 2 vintenes. Eso es la gente que es del Frente Amplio. Cabrera, pero hay pueblos en América Latina que han tomado caminos distintos y se han generado situaciones distintas. Un camino en Brasil, con una situación que generó un cambio y que la posterior reforma, o la reforma laboral actual, tira por tierra una serie de beneficios que había tenido la clase trabajadora. La situación en Paraguay, y no vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza porque es una deuda muy grande que tenemos con ese pueblo, pero tenemos situaciones como por ejemplo Venezuela. ¿Qué lectura hace usted de la situación de Venezuela? Mira, en el campo internacional yo creo tener claro el tema. Creo tener claro. Por ejemplo, en la Argentina
Apareció un señor Macri, un nazista perfecto, es un nazista Macri, un nazista, que llevó el país, lo está llevando a una tragedia. De entrada echó como 200 o 300 mil empleados, y todo así. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué? Porque el anterior gobierno, el de Cristina Kirchner, cometen errores, el mismo error que pudo haber cometido Lula, o ¿cómo era la que vino después de Lula? ¿Cómo se llama? Dilma Rousseff. El mismo error que pudo haber cometido Maduro, el mismo error que pudo haber cometido, no sé si cometió el error o no, este mozo de Ecuador. Hay que, cuando toman el poder la gente honrada, tiene que preocuparse por el pueblo, preocuparse a muerte por el pueblo, darle de comer al pueblo, tiene necesidad de comer. Lula le puso dentadura postiza a no sé cuántos millones de gente porque no comían carne. Entonces esa es una verdad incuestionable. Y fallaron en reformar la Constitución, todo, fallaron, para que reformar, para que cambiar este país. Los países tienen que cambiar, no puede mantenerse la misma estructura judicial. No, mi amigo, hay que hacer una revolución. Una revolución no quiere tirar piedra, no quiere decir romper vidrio, no quiere decir degollar a nadie, ni matar a nadie. No se mata a nadie, por la ley. Hay que ir con la ley, con el Parlamento. En el caso de Brasil, el camino fue legal para generar el impeachment que generó que fuera destituida la presidenta. Pero además, pero esto es falso. Pero si uno analiza todo lo que se le brindó al pueblo, podría pensar que el pueblo no reaccionó o acompañó. Digamos, capaz el tema está en qué lectura hacemos de esa situación, que no necesariamente la podemos traspolar a Uruguay, pero que a veces... No, claro. Pero esos pueblos han cometido error de dejar mantenido, de dejar firme la justicia. Hay que cambiar. ¿Por qué? ¿Cambiar la justicia legal o cambiar el sentido de la justicia? Es decir, el tema de leyes o el tema del sentido de lo justo y bueno para la gente. El sentido de lo justo y bueno para la gente, porque el juez es una persona que no nace de otro lado, no viene de un repollo, viene de esta sociedad, viene contaminado. Entonces, entre la gran prensa que vive mintiendo, la gran prensa, el diario del País, el diario de la República, el diario del Telégrafo de Paysandú, viven mintiendo. Entre la gran prensa, entre la parte de la justicia y los errores brutales que cometen los partidos dirigiendo el país, ahí se arranca un nuevo partido político que lo denunció Lula. Decía Lula, yo no estoy enfrentado al partido X o Z, estoy enfrentado a un nuevo partido que lo integra la gran prensa, la judicatura y todo lo representativo de lo más rico del país. Esa es la que engrupan a la gente. Ya no parecen golpe de Estado, ya no golpean más las puertas de los cuarteles, ya no vienen más los Goyo Álvarez acá, ni los milicos que estaban acá cuando la dictadura ya en el batallón. Ya no hay más que ir a plantear, como iba la gente a plantear cosas al cuartel. La gente también iba a plantear cosas en la dictadura nuestra, golpeaba la puerta del miliquito de turno allá para decir, mire que mi vecino no me paga una deuda. Entonces, en vez de ir a la justicia, iba al cuartel. También es eso pasó en este país. Entonces, el tema radica... Ahora yo siempre vuelvo a lo mismo, falta cultura. Entonces, ¿cómo hacer para yo ser otro, cada vez mejor? Que me den cultura a mí. Yo quiero comprar libros, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al liceo. En la época de Valle, en determinado momento arranca un liceo en cada departamento. Ahora, a ese ritmo de un liceo en cada departamento, ¿qué podría hacer 100 años después en este país? ¿Un liceo en cada departamento? No, una universidad en cada departamento, siguiendo el ritmo que le hacían años atrás. Ahora, hablale al Frente Amplio, hablale. Ahora, esa estructura que usted hacía referencia, ¿no? Cuando estábamos hablando de Brasil, perdón,
esa estructura que hace referencia a un sistema judicial, a un sistema de prensa, es parte del Estado moderno, que se repite en muchos países, no igual, pero en forma similar. Ahora, en Uruguay el comportamiento, ¿usted entiende que es similar? ¿Que existe un partido que defiende a una determinada clase social, pero que no está expresada políticamente en un partido organizado, sino... Claro que sí. A ver, por ejemplo, las radios de Paysandú. Las radios de Paysandú. Hay 4, 5, 6 o 7 somos de radios. A ver si algún día le entregaron la radio a alguna cooperativa de muchachos que trabajaban en esa radio. Jamás. Las radios fueron entregadas siempre por cuota política. Jamás se dio en radio a los muchachos. Yo recuerdo a Bocha Caravea, otros muchachos más que no me acuerdo el nombre, no me sale el nombre, pero varios muchachos que quisieran tener una radio, nunca tuvieron radio, porque eran terriblemente pobres, porque no tenían amistades políticas. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque a nadie le interesa ayudar al pueblo, ayudar a su patria, para ver si podemos tener entre todos un mejor país. Todos nacemos iguales, según Rousseau, pero después la sociedad lo va corrompiendo, la sociedad lo corrompe, y sabemos de memoria eso, pero no hacemos nada por inculcar para que la gente piense mejor. Y mientras hablo estoy pensando en Venezuela. Mientras hablo estoy pensando en Venezuela. En Venezuela, acá la reacción, los reaccionarios más reaccionarios de este país, acá en Paysandú, en Tacuarembó, en Teatucura, donde sea, se han llenado la boca hablando contra Venezuela. Se pasaban hablando contra Venezuela, de repente no hablan más. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hablan más? ¿Por qué no hablan más contra Venezuela? ¿Por qué no aparece más Trobo? ¿Por qué no aparece este diputado del Partido Colorado, no sé, Ope Pasquí? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no nos hablan más de Venezuela? ¿Sabes por qué no hablan más? Porque llamaron a elecciones y están todos haciendo, hasta la oposición va a intervenir. Ahora, elecciones ahora dentro de 10 días, que todavía no sé, o este domingo, no sé, hay elecciones, no hablan nada. Entonces, ¿qué clase de dictadura es que da elecciones? ¿Por qué no aclaran? Porque están distorsionando a la gente pobre, porque distorsionan a la clase media, porque no informan correctamente lo que tienen que informar, lo que pasa en el mundo. Y así les apareció un Trump en Norteamérica, un verdadero loco, que lo votaron los negros norteamericanos, los negros, los que van de acá, muertos de hambre, que van allá a Norteamérica a trabajar. Esa gente lo votó. Y ganó Trump, y ahora quieren armar una guerra. No solamente está contra Irán, en el acuerdo de las bombas atómicas, sino también que está contra Corea del Norte. Ahora la gente sabe que Corea del Norte es un país chiquitito, más chiquito que Uruguay. Sabe la gente que Corea del Norte es más chiquito que Uruguay. Y ha desarrollado, ¿qué ha desarrollado? La bomba atómica, la energía atómica. Porque si no ya era pan comido, ya hubieran mandado un ejército ahí. Un ejército, 40 soldados con las armas poderosas que tienen, chao, lo pulverizan a Norteamérica, a Corea del Norte. Cabrera, retomando un poco lo que decía al principio del tema de los medios, pero han aparecido una serie de radios comunitarias eso es otra cosa. En la ciudad de Paysandú, más allá del mal ejemplo que fue el dinero que se otorgó a una radio comunitaria que finalmente no funcionó en Quebracho, ¿no? ¿Y usted entiende que esas radios comunitarias pueden haber generado ese espacio de participación de la gente? Mire, amigo, yo no escucho radio. Eso que tengo una opción radial, que hablo todos los domingos, en Radio Felicidad. No escucho. Yo sé que hay radios comunitarias y sé que están hablando un lenguaje diferente, pero no sé cómo están, no sé si es mucha la escucha que hay, no sé si llegan a todo el pueblo de Paysandú, no sé esa parte, no sé, perdóname, pero no sé. Bien, pasamos a otra cosa entonces, disculpe,
Cuando usted habla de Maduro y la situación, que se va a dar un proceso donde se va a poder participar. A ver, que hablen los podridos reaccionarios acá, que hablen los Uruguay. A mí me lleva también a pensar la situación que se está dando en España con Cataluña, en donde se dio un plebiscito, más allá de todas las situaciones que estuvieron en ese plebiscito, en el cual participó, no confirmado, pero aproximadamente un 42% de la población, pero bajo una casi intervención de parte del Estado español. Y Rajoy sale a decir que el plebiscito es ilegal. ¿Y el rey? Y el rey también. Sin embargo, le exigen a Venezuela que haga un plebiscito. Pero es que es tan grande la mentira. Ahora la gente no se puede dar cuenta, porque no podés exigirle tú a la gente que interprete, porque no está habilitada para interpretar, porque no sabe 2 más 2 cuánto es, no sabe, tiene dificultades para razonar, porque la han embrutecido a la gente, y hay que decirle y no preocuparse los votos, la han embrutecido porque no hay cultura en el país, entonces embrutecen a la gente y la gente no se puede dar cuenta de eso. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Los reaccionarios podridos de Uruguay hablan poco sobre el tema de Cataluña. Escúchame, y aparece el rey hablando y atrás hay un cuadro de un rey que representaba, no sé qué cacho representaba, la reacción de la reacción, cosas de gusto. Y Rajoy un ultraderechista y que está en su juego, y están todos iguales. Ahora, el caso de Venezuela es un caso típico e interesante, porque ¿por qué no habla nadie de Venezuela? Ahora, el pueblo tiene que darse cuenta por qué no hablan nada más de Venezuela. ¿Por qué no hablan más de Venezuela? ¿Será que habrá una agenda instalada de temas? Sí, claro que la instalan. ¿Y ¿sabe quién la instala en Norteamérica? Porque está el petróleo ahí. Están las riquezas más grandes, las reservas más grandes del mundo. Y ahora están buscando petróleo en Uruguay. Y ojalá, amigo, que nunca aparezca petróleo acá. En eso coincide con Jorge Valle cuando dijo, ojalá que no se encuentre petróleo. Y pudo. Porque dijo, mire lo que pasa en el Medio Oriente, en los países que tienen petróleo, mire lo que pasa en ANCAP. Y podemos coincidir con el señor Jorge Valle en muchas de las cosas que pudo haber dicho. Yo coincido con el pensamiento, no con el pensamiento, pero con determinadas cosas parciales de Jorge Valle, de Ferrer Aldunate, todos en su momento habrán dicho algunas verdades. Y yo las reconozco. Yo soy un humilde militante, un libre pensador, eso sí. Ahora soy vallista a muerte. Entonces, para hablar de vallismo, para los que hablan de vallismo, tienen que acomodarse mucho, petulancia aparte, para discutir conmigo. Y yo no soy superdotado en nada, y sé lo que es el petulante, sé lo que es el compadrito intelectual, nada me asusta y lo conozco de sobra. Pero tienen que acomodarse porque no son vallistas, son colorados. Son colorados. Tú nombraste la guerra de la Triple Alianza. ¿Y cómo? Vení. ¿Y cómo? Yo sé, si yo fuera colorado, ¿me tengo que hacer cargo de la guerra de la Triple Alianza? ¿Y cómo hacer cargo de ese crimen brutal? De ese genocidio brutal. ¿Por qué? Yo no me hago cargo. Que se hagan cargo los colorados. ¿Por qué me voy a hacer cargo de Terra yo? ¿Por qué me voy a hacer cargo de Terra? Que mataron a Julio César Grauer, el brillante discípulo de don José Bolaño Ordóñez, o un muchacho joven. Yo no me hago cargo, que se hagan cargo los que dicen que son colorados. Yo soy ballista. Vallismo, colorado, pero usted también hacía referencia a izquierda y derecha. Actualmente, ¿podemos categorizar o poner ese sello en la clase política uruguaya? Decir, algunos son de derecha y otros de izquierda. ¿O tenemos una izquierda más light de lo que claro, porque se ha desnaturalizado tanto el lenguaje. Usted hacía referencia a que había leído un libro de Amado en el cual se enteró de toda una historia de masones claro. En Uruguay. Entonces, yo le agradezco a Amado haber construido ese libro y para yo enterarme. Pero Amado el otro día votó el artículo 15 de la rendición de cuentas, que faculta al Ejecutivo a pagarle en cuota una sentencia judicial que ganaron los empleados judiciales, los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia.
Eso que le está debiendo no sé cuántos millones de dólares, se lo van a pagar en cuota. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Pagar en cuota a los obreros? ¿Por qué no le pagan en cuota a los multimillonarios? ¿Por qué no se dejan de entregar el país a las multinacionales, como lo están haciendo ahora? Con las empresas que quieren montar otra fábrica de celulosa, que le van a hacer el ferrocarril, la carretera, no pagan impuestos porque están en zona franca. ¿Y hasta cuándo vamos a ir entregando al país? Que distorsionan la economía agraria del país, que plantan unos árboles de eucalipto que no los planta nadie en el mundo, que no los pueden plantar en Europa porque los echan de allá y vienen acá a plantar. Y entonces el Tabaré Vázquez es analfabeto. Vio mi amigo que no hay que votarlo solamente porque es doctor. Hay que votar al político, querido, no al doctor. Porque el doctor viene atrás con la tecnocracia y se cree súper dotado, no acepta juicios contrarios a él. Y si no, habla con alguno que es doctor, habla con alguno, y yo no tengo nada contra los doctores. No tengo nada contra los doctores, porque yo tengo un hijo doctor. Así que yo no tengo nada contra los doctores. Pero tengo contra la tecnocracia si tengo cualquier cosa. Porque el tecnócrata se cree súper dotado intelectualmente. Y es un pobre muchacho, debe ser un pobre muchacho que usted lo contrata a sueldo. Vení para acá, vos sos secretario de obra, planificamos una carretera. Para eso sirve el tecnócrata. Para ser honesto, cuando planifica la carretera, y yo hacerlo, pues yo soy el político. Hay que hacer elementos políticos, no tanto doctor. Porque el doctor, además, no va comprometido con el imbécil que le golpea en la puerta de la casa para que venga a ser candidato. No va, pero va con los amigos de él. Y hay que llevar un hombre de pueblo a la intendencia, por ejemplo. Tiene que ir un hombre de pueblo. Tiene que ir un hombre de pueblo para que se deje de joder con esas terminales. Y para decirle al señor Lecueder que viene a hacer una terminal más acá en Paysandú. ¿Para qué teníamos una? ¿Y para qué hacen unas brutas terminales? ¿Por qué? Porque liquidan a todo el barrio, el pequeño boliche de barrio. El boliche de barrio que subsiste y vive porque te fía vos, que sos un vecino de ellos. Andá al supermercado a pedirle un kilo de hierba gratis. Andá a ver. Y hablando de ese tema, en Paysandú los comerciantes entendieron que el efecto entre la aplicación de la zona azul más el desplazamiento del movimiento comercial hacia la nueva terminal es lo que está de alguna manera llevando a que comercios cierren y que el centro no esté activo como antes. Y eso hace el señor intendente actual. Y antes no había estado el señor Bertilbento. ¿Y por qué hacen terminales a cada rato? Peatonales. Andá a ver la peatonal de acá de Uruguay, de Paysandú. Está toda rota. Toda rota. ¿Sabes lo que es toda rota? Toda rota. Hay que andar caminando para abajo porque te puedes quedar una pata. Ahora no hay ninguna comisión, ningún edil, nadie protesta, nadie le dice nada al señor intendente de Paysandú porque no nombra 4 o 5 tipos con pala, con pico, con cuchara de albañil para tapar los pozos del centro, para arreglar las cosas rotas que hay. ¿Qué están esperando? ¿Que se mate un niño? ¿Que se quiebre la pata a un niño? ¿Un anciano? ¿Pero qué están esperando esta manga de imbéciles? Entonces yo quiero ser radicales con esta gente. Son inmorales. Son inmorales. Porque tienen que arreglar lo que otros deshicieron. Entonces el señor Bertilbento, ¿por qué se mandó? ¿Quién le dijo que era lindo hacer eso? ¿O pagó alguna cuota por alguna campaña electoral? ¿Por qué? ¿Cómo ve usted si es que sigue el funcionamiento de la Junta Departamental de Paysandú? Un desastre. La Junta es un desastre. No sé para qué quieren ser edil. No sé, pero es un desastre. Parece algo jocoso. Votar ahí. De repente agarra, no sé si la transmiten normalmente o no por la televisión, y parece un desastre. Parecen cómicos los muchachos. Parecen cómicos. Y te está hablando un hombre que yo fui edil varias veces, pero había otra clase de personas.
no sé si el pensamiento sería igual o peor, pero por lo menos una gente seria, no la gente local que plantean cualquier cosa. Ahora no se sabe nada. Parecería que no hay crisis en Paysandú. Parecería que no hay terriblemente problemas para pagar el alquiler en Paysandú. Parecería que no existen ciudadanos que están dejando la casa, la perdieron a la casa porque no pueden pagar el alquiler y están viviendo en una pensión. Parece que no hay nada de eso. La Junta jamás ha dicho que un pronunciamiento a los ediles por denunciando la carestía brutal. No hay consumo en Paysandú, no hay consumo. ¿Y por qué no hay consumo? Porque no hay trabajo en Paysandú. Habrá changa, no hay trabajo en Paysandú y por lo tanto no hay consumo en Paysandú y no pasa nada, no pasa nada. No, yo lo digo toda la semana en la radio. Ahora no sé si me escuchan o no me escucha la gente, pero no pasa nada, no pasa nada. Ni tampoco ando buscando votos por denunciar estas tragedias humanas. Yo no ando buscando votos por eso, yo ando buscando votos por manera de ser, no porque denuncie tragedias humanas. Pero la Junta Departamental, como organismo oficial, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, parece que los liceos marchan todos bien, que las escuelas marchan todas bien, que la escuela industrial marcha bien, que todo marcha bien. Pero no sé. Ahora, este lenguaje que yo aplico con usted acá ahora, es lo que yo pienso. Ahora no van a creer que tengo mucho también aceptaciones, lo que yo digo, porque es un temita que puede lastimar. Y usted le está diciendo es que hay un discurso que vende otro tipo de imagen para conseguir votos. Y seguro, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es que toda la gente anda en eso. El dirigente político cae en esa actitud a cada rato. También cae en otra actitud dirigentes políticos que le deben el alma al partido. Le deben el vivir correctamente en sus últimos años de vida. Por grandes jubilaciones, porque han sido diputados, senadores, intendentes, han sido de todo. Entonces ahora están cansados de actuar. Ya no le brindan su afecto, su ternura a la política. Se cansaron. Y yo no sé por qué se cansa la gente. Sin embargo, uno que nunca tuvo ningún cargo de esos niveles, remunerado, jamás, no se cansa. ¿Sabe cuándo voy a dejar yo la política? Cuando muera. Ahí sí, al otro día no tuvo más política. Murió Orgelio, no hay más dirigente político a nivel de Orgelio. Pero ese es mi compromiso moral. Ese es mi compromiso que le he enseñado a mis hijos. Si aprendieron el ejemplo mío es otra cosa. Pero eso fue lo que yo pregoné en mi hogar. Ser respetuoso con nuestros ancestros, ser respetuoso con los cargos que uno ha dotado, y si el pueblo te llamó para ser diputado, para ser intendente, para ser senador, para ser un ente autónomo, de retribuirle a tu partido o al pueblo, retribuirle, sé honesto, no te quedes con la deshonestidad de ser bacán contra el pueblo que te ayudó. No tenés que ser así. Si no, no aceptes nada.